Muy buenas noches. Espero que todos se encuentren muy bien. Yo nunca sé cuándo empieza esto porque el internet empieza a dar unas vueltas ahí. Bueno, buenas noches, mis queridos hermanos. Que toda la paz que no proviene de este mundo, sino que proviene de lo alto, esté sobre cada uno de nosotros. Que esa sabiduría divina que viene de lo alto esté dentro de cada uno de nosotros. Señor Jesús, yo te pongo en tus manos este momento que hemos destinado para estudiar tu palabra, Señor, para permitir que esa palabra realmente entre en nuestra vida y la cambie, y que nosotros no solamente seamos esos oidores olvidadizos que al momento de poner la palabra por obra se nos olvida, que nosotros no seamos de esa semilla que cayó junto al camino y la arrebataron inmediatamente lo que tenía, o aquella que por no tener raíz se secó. O tampoco de aquella, Señor, que en medio de los problemas y dificultades, Señor, cuando estamos siendo probados, echan atrás y desmayan. Yo te pido, Señor, que seas tu fuerza, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Como dice la palabra, cuando estoy débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el Señor nos está mandando a no tener miedo y a no temer, porque Él está en control. Siempre está en control. No dude que Él está en control siempre, por más feas que sean las circunstancias, permanezca creyendo, permanezca orando, porque hay cristianos que quieren tener una vida sin oración y ni siquiera presentarle al Señor sus pensamientos para nada, y obviamente nosotros como humanos nos equivocamos si no ponemos nuestra vida en las manos del Señor Jesucristo, si no le pedimos de su sabiduría, si no le pedimos que Él guíe nuestros pasos, si no permitimos que Él controle nuestra mente, nuestros pensamientos y habite en nuestro corazón, pues créame, siempre vamos a terminar tomando decisiones equivocadas de las cuales nos vamos a arrepentir. Bueno, entonces vamos a darle inicio al estudio y vamos a leer Mateo 25, del versículo 14 en adelante. Aquí está Jesucristo, el Señor Jesucristo hablando, después de haber hablado en Mateo 24 de las señales del fin. Entonces, cuando Él dice que va a venir el ladrón de la noche, dice que van a venir falsos cristos, falsos profetas, que va a venir hambre, que va a venir terremotos, que va a venir guerra, y nos advierte de una cantidad de cosas que van a pasar para que no seamos engañados. Y cuando ya no termina de hacer toda esta advertencia, empieza a contarnos parábolas. La primera que empieza a contarnos las parábolas de las 10 vírgenes. Y dice que habían 5 necias y 5 prudentes, que las prudentes tomaron aceite contigo mientras estaban esperando al esposo. Luego nos cuenta la parábola de los talentos. Y de esa es la que vamos a hablar hoy. Entonces, el Señor Jesús empieza diciendo: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. No se olvide que su vida no le pertenece, que su boca no le pertenece, que su familia no le pertenece, que su trabajo no le pertenece, que su dinero no le pertenece, porque todo le pertenece a Dios. La palabra de Dios dice en el Salmo que si Él tuviera hambre no nos diría a nosotros, porque suyo es el reino y todo lo que, el mundo y todo lo que en él hay. Entonces, el Señor viene y le entrega sus bienes y dice: a uno le dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que le había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿De quién era el dinero? Del Señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Créanme, ese tiempo va a llegar. El Señor va a venir a arreglar cuentas con nosotros. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré,
entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Vamos a dejar eso ahí en remojo. Por lo cual tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo, negligente, flojo, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, lo primero que creo que hay que definir en esta parábola que nos está mostrando el Señor, porque el Señor nos muestra a través de las cosas materiales, a través de las cosas que nosotros le estamos dando un valor, pues las verdades espirituales. Porque en nuestra poca capacidad de entendimiento, mientras estemos aquí en este cuerpo encerrado, pues el Señor tiene que hablarnos de una manera que nosotros entendamos. Por eso el Señor se hizo carne y se hizo como uno de nosotros. Entonces, vamos a ver qué era un talento. Bueno, dice aquí, yo me encontré un dato bien interesante que decía que un talento era una unidad monetaria, la que tenía mayor valor y equivalía a 6,000 denarios. Un jornalero judío ganaba un denario por un día de trabajo. Es decir, que ahora mismo en Colombia, creo que está más o menos el día de trabajo como en 30 y 35 mil pesos colombianos. Entonces, un jornalero tendría que trabajar para recibir un talento 6,000 días, lo que equivale a 20 años de trabajo. Entonces, usted se imagina que usted le den 20 años de trabajo. El que menos recibió sueldo de 20 años de trabajo para que trabajara con lo que su señor le había dado a administrar y lo multiplicara. O sea, que el que le dio 5 talentos le dejó 100 años de trabajo pagado. Porque el Señor no miente su palabra. Él se ocupa de usted cuando usted hace su voluntad. Entonces, el Señor no le ha dejado solo. Mira, el Señor le ha dejado todo listo. ¿Usted se acuerda de la parábola del buen samaritano? El buen samaritano, que él llega, lo recoge cuando estaba golpeado en el camino, que lo habían asaltado, que lo habían dejado medio muerto, que nadie había tenido compasión de él, que había pasado el levita, que había pasado el sacerdote, pero llegó un extranjero, y ese extranjero es Jesús, y llegó y vendó sus heridas y las suavizó con aceite y con vino. El vino es la representación de la sangre del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, y el aceite es la representación del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Entonces él viene y lo lleva al mesón, o sea, lo trae a la iglesia, que somos nosotros, y le dice, ¿sabe qué? Cuídamelo, y le paga, y le dice, y lo que gastare de más, cuando yo vuelva, te lo pagaré. Imagínese lo que gastare de más en sí. Por eso la parábola termina diciendo, porque al que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces, al que le pagaron 100 años, perdón, porque es que esto es muy interesante. Como nosotros no podemos tener el contexto aquí realmente de lo que significa un talento, yo le voy a decir cuánto es un talento ahora mismo. Si una persona trabaja 8 horas diarias, se convierte en $8, hoy $1,750, en cifras redondas, $350,000. Imagínense, un día, o sea, demasiado astronómica la suma. ¿Se acuerdan en la parábola donde de los 2 deudores, que uno le debía al rey 10,000 talentos? Usted, ahora en la actualidad, bueno, no sé si en la actualidad si esta cifra esté correcta, pero dice que son 3,480 millones de dólares. Imagínense, ¿quién puede pagar 3,480 millones de dólares? Imagínense, es una deuda impagable. Por eso el Señor le dice a uno, ¿con qué dinero comprará el hombre su alma? Con ningún dinero.
El Señor ya le dio sueldo, mire, el Señor ya le dio familia, le regaló vida, le regaló el Espíritu Santo, le delegó autoridad sobre fuerza del enemigo, le dio su templanza, su carácter, lo cuida, le envía ángeles que le fortalezcan, le guía por el buen camino, le da discernimiento y encima le paga. Por eso cuando la palabra dice, cuando nosotros hagamos lo que nos tocan, digamos, siervos inútiles somos porque no hacemos lo que nos tocaba. Y entonces el Señor dice, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero si usted no es fiel en lo poco, el Señor no lo va a poner sobre lo mucho. Y lo poco que le manda el Señor, yo siempre le digo, es a predicar el evangelio. Y a todos los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos, en mi nombre harán milagros y señales y tomarán toda fuerza del enemigo, serpientes y escorpiones, y si tomaren cosas mortíferas no les hará daño. Ese es lo poquito, ese es el AIOU, el preescolar de un cristiano, al que cree, a todo aquel que cree. Debe ir y amar a su prójimo como a sí mismo y hacer al otro lo mismo que deseara que hicieran por él. En esto conocerán que son mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Entonces, nosotros no somos fieles ni en lo poco, ni en lo poquito que nos toca hacer, porque nosotros creemos que solamente basta un ratico de oración los domingos, o levantarse en la mañana y decir, ay Señor, te doy gracias por este día, y rezarse un Padre Nuestro que no está dispuesto a cumplir. Y después en la noche encima viene y se encomienda al ángel de la guarda y listo, y me acosté a dormir y aquí no ha pasado nada. Déjeme decirle, su Señor lo llamó a trabajar. Su Señor lo llamó a trabajar y le prometió que lo iba a cuidar. Es más, por eso el Señor Jesús pone aquí este ejemplo, porque Él no miente. Él está diciendo, yo te pagué. Te pagué para que me trabajara. Mío eres tú. El Señor lo compró. Entiende, usted es propiedad del Señor Jesucristo si es que ha decidido aceptar su reino y si usted se llama cristiano. Y usted está dispuesto a obedecer al Señor en cualquier circunstancia y en cualquier momento. No movido por emociones, no siendo de doble ánimo, sino perseverando. Por eso el Señor en Mateo 24 dice, y el que persevera hasta el fin, ese es el que se va a hacer salvo. Entonces, por eso es que en este momento que nos estamos dedicando a comprender cuáles son las verdades que el Señor nos quiere enseñar, para que esas verdades se hagan vida y se hagan dentro de usted esa fuente de agua viva que salte para vida eterna, y para que usted pueda ir después de la prueba y de la tribulación a consolar a su hermano, porque es su llamado, entienda, el Señor lo llamó a ser pescadores de hombres, a rescatar las almas, a abrir apertura de cárceles a los que están todavía sometidos por Satanás. Entonces, sigamos con el asunto. Pues el Señor, al que le dio 5 talentos, de 100 años de salario, aquí en Colombia el salario mínimo, bueno, para redondear más o menos está en 1 millón de pesos, son 20 millones en un año. ¿Cuántos? Y son 100 años, serían más o menos como que 200 millones, si no estoy mal. Bueno, te perdón mi matemática, pero es una gran suma, por poquito que sea, el Señor le ha dejado todo, lo ha bendecido con toda bendición espiritual del cielo. Usted está perfecto para hacer la obra allí donde quiera que usted esté. Y no hay justificación, porque ¿sabe qué? Al que le dio 5, él los negoció y le presentó 5 más. Él usó lo que el Señor le dio para llevar almas a los pies de Cristo, y el Señor que le dice, bien, lo hiciste bien, buen siervo y fiel. ¿Se da cuenta que cuando uno no hace la voluntad de Dios está siendo infiel? Entra en el gozo de su Señor. Y al que le dio 2 y lo multiplicó por 2, pues también le dijo, lo hiciste bien. Pero al que le dio 1 y le dijo, Señor, tú eres duro, te tuve miedo y escondí tu talento aquí en la tierra. Oiga, hay gente que espera que la vida todo sea color de rosa. Señor, yo te sirvo, pero después de que mi matrimonio se componga. Señor, yo te sirvo, pero después de que me salga el trabajo. Señor, yo te sirvo, pero después de que me devuelvas la salud. Señor, yo te sirvo después de que le pague la universidad a mis hijos. Después de que me pensione. ¿Después de qué? ¿Usted qué está esperando para servir al Señor? Porque ya a usted le ha sido pagado salario. Y van a venir a pedirle cuentas. Aquí lo leímos.
yo voy a venir. Y vino el Señor y les pidió cuenta de lo que era, ¿de quién? De él. Entonces, dice, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo, imagínense, malvado. Por eso yo le digo, o sea, hay que ser demasiado malo para rechazar un Dios tan bueno y para burlarse de sus leyes. Y dice, y negligente, o sea, flojo, para que sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. ¿O es que usted nadie le dijo que el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? ¿Sabe cuándo se le van a acabar los problemas? Nunca, nunca, porque este mundo le pertenece a Satanás. Y si usted lo que lo separa de dioses, qué sé yo, cualquier cosa, pues créame que Satanás siempre le va a ir poniendo en la misma cascarita y usted de tonto siempre sigue creyendo y cayendo en la misma circunstancia. ¿Para qué? Porque como dice 2 Corintios 4:4, le sigue el entendimiento a los incrédulos, porque usted no ha creído que esa vida y ese tiempo le pertenecen al Señor Jesucristo y no son suyos. Y que va a tener que dar cuenta de lo que usted hizo con su vida, con su trabajo, con su dinero, con su familia, con todo, cuando debía haber estado trabajando y multiplicando lo que tenía. Señor se molesta. A nosotros nos enseñan que Dios perdona todo y que Dios es un solo Dios de amor. Le hace Lucas para que vean. Como dice ya, los que mis enemigos, a los que quería que yo no reinara, traerlos delante de mí y decapítenmelo. Porque la justicia de Dios está sentada no solamente sobre el amor, sino sobre eso, sobre la justicia. Y justicia es darle a cada quien lo que se merece. ¿Y usted cree que una persona que haya sido floja y negligente merece premio? Haga cuenta que es su empresa. Y usted viene y le deja un administrador. Y dice, bueno, cuídamelo, que yo me voy para el exterior. Y usted regresa y encuentra todo manga por hombro, los empleados haciendo lo que le da la gana, la empresa sucia, los pedidos sin hacer, sin nada, y a ese administrador le estaban pagando sueldo. ¿Qué cree usted que le va a pasar a ese administrador si llega el dueño de la empresa aquí en este mundo? Pues lo echa, lo desecha, pero con Dios creemos que no es así. Sépalo, Dios es un Dios justo y Dios le paga a cada quien según sus obras, según lo que usted decidió, porque el Señor está probando su mente y su corazón. Yo siempre se lo digo todo el tiempo, que usted no se haya dado falso en esa pesa, que usted cuando decidió amar al Señor Jesucristo y seguirlo, no estaba de acuerdo a un contrato. Señor, esto me parece bien, borra el éxodo, Señor, la ley sí, esto no, a mí no me parece no juzgar, yo sí juzgo, pero de todas maneras tú me vas a perdonar porque tú eres un Dios bueno. Pues sépalo, sí es bueno, pero también es justo. Entonces, el Señor justo viene, se molesta y dice, ¿sabes qué? Tú eres un malvado, no te decidiste por mí, tú eres un flojo y no hiciste absolutamente nada con tu vida. ¿Y qué le pasa a ese siervo? Ese siervo le dice que, pues, quitarle talento, o sea, quítenle lo que tiene y darlo al que tiene 10 talentos. Porque, ¿sabe qué? El Señor es galardonador de los que le buscan. Y a este se le quita hasta lo que tiene y se le da al que tiene más. Y al siervo inútil. ¿Usted sabe lo que uno le digan inútil? O sea, nosotros estamos esperando la venida del Señor, el Señor, esperando y el Señor, ¿sabes qué? Tú eres un inútil. ¿Cómo así? Sí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Nosotros podemos declararnos cristianos y buenos, pero ¿sabe qué? Si usted no obedece, si usted no pone a producir esos talentos, si usted busca cualquier excusa para coger esa excusa para desafiar a Dios, créame, usted no se va a quedar sin castigo. Porque Dios no es tonto. Y de Dios nadie se burla. Entonces nosotros queremos tener en Colombia un país en paz, pero ni siquiera tenemos paz en nuestro propio corazón. Criticamos, pero no hacemos. Eso sí, somos especialistas en ser piedra de tropiezo de los demás. ¿Y sabe qué? Usted va a tener que dar cuentas. Va a tener que dar cuentas por todo esto. No por plata. El Señor es el dueño del oro y de la plata. Le estoy diciendo que nos está poniendo ejemplos aquí terrenales para que nosotros podamos entender lo espiritual. Ahora dígame usted una cosa. ¿Por qué está vendiendo usted la eternidad? Por un talento. Por 20 años de sueldo. Por 40, por 60, por 100. ¿Cuánto le va a durar la vida? ¿Cuánto le va a dar la vida? ¿Usted cree que usted
porque no le está pasando nada y ahora mismo lo cae como un rayo, ¡uf!, muerto como Ananías y Zafira, usted se va a escapar del juicio de Dios. Cuando Dios no perdonó ni siquiera a los ángeles, cuando no perdonó ni siquiera a su propio pueblo. ¿Usted cree que usted está despreciando un Dios tan bueno simplemente porque las cosas no le son cómodas? Porque esta es la excusa de este siervo. Tú eres un Dios duro. Tú eres, mejor dicho, ¿cómo es que le dice? Le dice, yo sé, Señor, te conocía. ¿Usted conoce a Dios? Yo creo que no, porque Dios no conocía a este hombre. No conocía a este hombre porque la palabra dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces conocer implicaría una relación íntima, y usted con quien tiene una relación íntima no le teme, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces este hombre le está diciendo, yo te conozco, y el Señor está diciendo, ¿sabes qué? Yo no te conozco. Y en varias ocasiones aquí en la parábola dice, no te conozco, apártate de mí, maldito hacedor de maldad. Ay, yo no sabía que Dios también, pues sí, sepa, si usted no le están enseñando el evangelio en su totalidad, le están mochando partes importantes a la película. Le están quitando el trama central, porque ¿sabe qué? Dios no es un Dios impune. Dios no es un Dios que se deja comprar con caritas. Dios no tiene necesidad que nadie le dé testimonio de nadie porque sabe qué hay en el corazón del hombre. Dios sabe si usted lo ama o no lo ama, o a quien se ama es usted, como este hombre que sabía todo eso. Te conozco. Conocía que eras un hombre duro. ¿Duro por qué? Porque no se hace su voluntad sino la del Señor Jesucristo. Y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Imagínese qué tan malvado es este hombre que ni siquiera reconoce que el Señor le ha dado todo lo que él tenía. Todo lo que él tenía se lo había dado el Señor, y él dice que el Señor no sembró. Sepa, el Señor Jesucristo sí sembró y lo compró y lo dejó aquí para que usted diera fruto, no para que usted saliera con excusas, porque ¿sabe qué? El Señor no entiende excusas, porque el Señor se aguantó esputos, escupitajos, golpes, insultos, mejor dicho, todo lo que nosotros nos merecíamos, Él lo pagó, así que usted no tiene ninguna excusa para decir que Dios es duro. Si a nosotros nos toca fácil, el Señor Jesús únicamente dice, ¿sabes qué? Confía en mí y haz mi voluntad, pero como nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, entonces viene el castigo y le echamos la culpa a Dios. Tenemos el grandísimo descaro, porque eso dice la palabra, el hombre toma malas decisiones y después cuando le va mal le echas la culpa a Dios, tal cual como este siervo a quien le llama inútil. Y dice al final, en el versículo 30, y al siervo inútil, o sea que usted no sirvió para nada, echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí está hablando el Señor cuando usted va a tener el que dar cuentas de su vida y lo que hizo con todo lo que Dios le dio. Yo sé que a Dios le ha dado mucho a usted, demasiado. Lo que pasa es que usted elige tenerse conmiseración, elige decir, pobrecito de mí, yo sí soy salado, todo esto me tiene agobiado. Deje de ser tan tonto. Deje de ser tan tonto, que cada paso que usted da en su vida lo ha llevado donde está, porque el Señor siempre ha tenido pensamientos de bien para usted y no de mal, pero usted siempre se ha decidido por lo malo. Y Dios aún así ha permanecido fiel y lo ama y lo llama, y en este momento le está diciendo, ¿sabes qué? Ven a mí, todavía hay oportunidad, todavía hay oportunidad. ¿Sabes para quién no hay oportunidad? Para la gente que se excusa. Para la gente que no cree, que dice que cree y que no cree. Porque el Señor sabe quiénes son sus hijos. Acuérdese, hay dos iglesias. Una que se vende, la gran ramera, y la esposa fiel. La que no sale corriendo como un asalariado cuando ve al lobo. Y no le importan las ovejas, no le importan sus hermanos, no le importa el espíritu de su hermano. Porque el Señor lo que le mandó a cosechar y a dar fruto fue cosechando almas, sacando gente de la oscuridad, hablándolo de Él y hablando de su perdón y de su misericordia que son eternas. Pero nosotros cogemos esa misericordia y esa bendición y la convertimos en maldición para nosotros mismos. Ejemplo, el Señor permite que usted se gane la lotería. Puede ser.
Y usted estaba, ay señor, déme la lotería. Y resulta que esa lotería a usted lo pierde. Entonces usted viene y se pone a tomar trago, a hacer todas las cosas, y tiene 10.000 mujeres, y se vuelve orgulloso, y se monta en la camioneta, y ya se vuelve estrato super 21. Entonces convirtió lo que Dios le había dado para bendecirlo en maldición, para condenarse. Y esto fue lo que hizo este hombre. Invirtió su talento aquí en la tierra, en lo que no prospera, en lo que no tiene ninguna significancia real. Créame, todos los gobiernos pasan. Todas las situaciones, por más duras que sean, pasan. Todos los días es una nueva oportunidad de hacer las cosas bien y mejor. Usted no esconda su talento en la tierra, por favor. Mire, yo se lo suplico, se lo imploro. No sea un inútil. Al contrario, sea un trabajador fiel, un obrero de esos perseverantes. Uno que decidió militar, entiende, usted no es un reyesito ni una princesita. Usted está aquí en el mundo y está luchando porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Usted tiene que permanecer en oración, tiene que permanecer creyéndole a Dios, tiene que permanecer en obediencia. Dice Filipenses 5, si no estoy mal, que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Jesucristo, que siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahora resulta que nosotros no podemos tener 3 pesos porque se nos infla el orgullo. Y Él, siendo Dios, se hizo obediente al Padre y hasta la muerte. Usted todavía no ha sido obediente hasta la muerte, ni yo tampoco. Pero sí pretendemos llevarnos galardón. Sepa, no tenemos un Dios injusto, no tenemos un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a él, eso dice la palabra, que él va a destruir a todo aquel que de él se aparte, porque aquí no hay puntos medios, o estás conmigo o estás contra mí. Vamos a seguir leyendo, por favor, porque es importante que comprendamos que nosotros tenemos un Dios justo, un Dios que nos está diciendo, ven a mí porque los tiempos son malos, ven a mí porque es ahora, no esperes a que las circunstancias se pongan a favor, porque nunca van a estar a favor. El Señor nos prometió que vamos a ser perseguidos, que vamos a ser aborrecidos, que vamos a ser vituperados, pero todo eso va a ser por amor a su nombre. Y vamos a tener gran galardón allá, en el reino de los cielos. Porque si usted está creyendo en el Rey que no es de este mundo, usted sabrá que lo que está diciendo el Señor es verdad. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si mi doctrina es mía o no. Si usted quiere hacer la voluntad, sepa que tiene que morir a sí mismo. Sepa que tiene que tener un amo. Sepa que tiene que tener que ser esclavo. Dígame, no quiere ser esclavo de Cristo, pero siempre sí quiere ser esclavo del mundo. Usted sigue siendo esclavo de su orgullo, de su maldad, de su inutilidad y de su flojera. Perdón, esto es la verdad. Yo siempre digo algo que es muy cierto. Se lo cuento a mis amigos. Resulta, yo vivo en una ciudad que venía pues mucho turista. Supongamos que su papá, su mamá haya tenido una aventura con un turista europeo súper ultra mega millonario y el hombre en su conciencia sabe que aquí en Colombia tenía un hijo. Y entonces le dejó una casa, una cuenta en Suiza, mejor dicho, la universidad paga, los estudios, todo, hizo un testamento y se lo dejó a su hijo. Y resulta que usted jamás se interesó en leer ese testamento y vivió toda su vida como un miserable, pasando necesidades cuando su papá se lo había dado todo. Ahora yo le pregunto, ¿de quién fue la culpa? ¿De su papá o de usted que fue un flojo que no leyó el testamento de su papá? Pues sepa, hay gente que quiere ser cristiana pero ni siquiera quiere leer esto. No está dispuesta a obedecer. Y la obediencia trae bendición. No es al contrario, el Señor no premia la desobediencia. No sea tonto, el Señor no es como nosotros. El Señor dijo y así es. Por eso que Él dice que en Él todo es sí y amén. Y después de haber dicho la palabra de los talentos, empieza el Señor a decir, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Señor Jesús aquí está prometiendo que Él va a volver y que va a volver con los ángeles y en gloria y en un trono.
y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Dios no tiene derecha, Dios no tiene izquierda. La derecha es un lugar de honor, la izquierda es un lugar de deshonor. Usted sabe que en la iglesia hay cabras, que no todos somos ovejas. Hay gente que se dedica a cornear a las ovejas, a sacarlas del camino, pero esos son necesarios, así como el trigo, es necesario que crezca con la cizaña, es necesario, porque al final el Señor va a hacer justicia y va a separar las cosas. Pero dígame usted qué haría si nadie lo corneara, si usted tuviera una vida linda, ay, qué rico, todos somos amigos, todos. No, pues usted nunca va a aprender nada, usted nunca va a volverse sabio, no ve que lo que da, como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo, porque usted va a tener una experiencia en la vida de fe y se la va a estar luchando como Pablo que dice al final, he luchado la buena batalla, mejor dicho, yo me he desgastado esta vida por Dios y me resta recibir la corona de gloria. Yo quisiera que todos pudiéramos decir lo mismo, yo anhelo poder decir lo mismo, Señor, no importa lo que haya pasado, yo te creí. Entonces dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mire, Dios no está improvisando con su vida para nada. Dios permite ciertas cosas en su vida para que sean necesarias, para que usted crezca. O es que alguien no quiere un hijo y se estaría complacido si ese muchacho a los 30 años usted tuviera que estar cambiándole pañales y dándole tetero. Pues no, todo el mundo espera que su hijo crezca, que vaya pasando las etapas de la vida, que termine el bachillerato, que se case, que tenga hijos, que sea un profesional. Eso espera uno un hijo, ¿cierto? Entonces dice, porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recibiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, todo el mundo piensa que aquí el Señor está hablando de cosas literales. Les vuelvo y les explico que el Señor nos enseña a través de las cosas materiales las verdades espirituales. Entonces, cuando el Señor dice, cuando tuve hambre y no me diste de comer, se está refiriendo a su espíritu. Obviamente que también está hablando de buenas obras, porque no somos salvos por obras, pero sí para buenas obras. Tuve hambre y no me diste de comer. Yo soy el pan de vida, yo soy el maná que bajó del cielo. O sea, usted no se interesó por la vida del espíritu de su hermano. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. El Señor dice, el que beba de mi sangre no tendrá sed jamás. El que beba del agua que yo le daré. ¿Se acuerda el pozo con la mujer de Samaritana? Entonces, esa es el agua de vida de la que el Señor le está diciendo que usted tenía que darle a sus hermanos. Dice, fui forastero y me recogiste. ¿Se acuerdan? Que hacían la fiesta de los tabernáculos y creo que Moisés, a pesar de que tenía mucho dinero, nunca se edificó una casa para sí, porque él estaba esperando la morada eterna y el Señor le está diciendo que va a venir a habitar en usted y usted le da la entrada a su corazón, o sea que usted permite que el Señor habite en su corazón. Entonces dice, estuve forastero y me recogiste, hablando de su espíritu. Y dice, estuve desnudo y me cubriste. El Señor está hablando, le hace Apocalipsis de las vestiduras de salvación, no lo está hablando desde Génesis. Cuando ellos descubrieron la vergüenza de su desnudez y trataron de tapar con hojitas de parra, el Señor les hizo pieles para que se cubrieran. Y acá nos está diciendo que Él nos da unas vestiduras blancas en Apocalipsis, creo que 7, le preguntan, déjenme un momento para ser más exacta, le pregunta el ángel, ¿quiénes son estos? ¿De dónde han salido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes, versículo 14 de Apocalipsis 7, y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación
y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Yo no sé ahora mismo cuál sea su tribulación, pero créame, necesita blanquear sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces, estas son las vestiduras blancas y lo hablan muchas veces. El Señor nos limpia y dice que aunque nuestros pecados fueran rojos como la grana, Él lo hará como blanca lana. Y si fueran rojos como el carmesí, los hará como la blanca nieve. Entonces, a esto es que se está refiriendo aquí. Y dice, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste. ¿Usted sabe que usted no se puede enfermar del espíritu? Y que la gente se empieza a deslizar de a poco, o es que usted cree que la gente se quiere ir para el infierno y perderse. Lo que pasa es que se dejan ser engañados y seducidos, y en vez de reconocer y volver al Dios que los puede cubrir, vienen y se van alejando, y se van alejando. Entonces es su trabajo y el mío, coger a esos hermanos que tienen el espíritu enfermo y animarlos y exhortarlos y hablar de la palabra de Dios para que ese enfermo no muera, para que vuelva al pie de que el único que da la vida eterna. Y dice, y sigue diciendo, en la cárcel y viniste a mí. El Señor vino a dar apertura de cárcel. Usted estaba encerrado por Satanás y el Señor vino y le dio libertad. El Señor vino a hacerlo libre. Entonces, si usted hace esas cosas, el Señor dice que usted es justo. Usted está justificado por el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, porque usted se acoge a la voluntad del Padre y recibe el perdón. Entonces dice aquí, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. El Señor nos llama hermanos. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo y nos llama hermano. Aquí no hay ninguno es más que otro, así que mucho ojo con ser de tropiezo en la vida del espíritu de sus hermanos. Porque ¿sabe qué? Se lo está haciendo a Jesús. Entonces dirán también los de la izquierda. Espérate, lo hiciste a mí. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mire, el infierno no fue preparado para usted, ni para mí. Pero si usted quiere seguir su propia voluntad y quiere hacer los deseos de su padre el diablo, que lo único que quiere es hurtar, matar y destruir, y no perdonar, y no amar, y no sujetarse, sino decirle, tú puedes ser igual a Dios, haz lo que te dé la gana, que ni siquiera vas a tener consecuencias. Malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Pero Señor, ahí decía iglesia cristiana, pero Señor, si a mí me enseñaron que... Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no le hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces usted decide qué quiere, castigo eterno o vida eterna, una vida eterna y abundante, una vida que el Señor nos está prometiendo, que nos dice que ni siquiera nos podemos imaginar en ese lugar en que Él nos secará las lágrimas, que ya no va a haber llanto, ni clamor, ni muerte, no tendremos necesidad del sol, ya todas las cosas habrán pasado y usted habrá dicho, uy, valió la pena. Mire, yo tengo a mi hijo y cuando yo fui a tener a mi hijo tuve muchos problemas durante el embarazo, un embarazo de alto riesgo, prácticamente desde el inicio fue con síntomas de aborto. El doctor que me atendía me decía, mira, si tú puedes hacer popó y orinar en la cama, mejor, no te pares. Y todo el tiempo fue colocándome inyecciones, a los 6 meses le tuvieron que hacer maduración pulmonar al niño porque yo había dilatado 1 centímetro. Y después yo duré 18 horas de parto, pero con un dolor como si fuera a parir.
porque ya de tanta medicina que me habían puesto, pues mi cuerpo no dilataba, pero yo sentía esos dolores fuertes, yo gritaba, el dolor enloquece, decía que yo casi que me arrastraba en el piso, en ese momento mi esposo me agarraba y no dejaba, pero yo decía, mátenme, mátenme, del dolor que sentía. Y fueron 18 horas. ¿Y sabe qué? Apenas lo tuve en mis brazos, todo valió la pena, todo valió la pena. Y se acabó el dolor. Eso nos promete el Señor Jesucristo. Si usted permanece, si usted obedece, va a tener galardón y habrá valido la pena. Habrá valido la pena cada lágrima, habrá valido la pena cada momento duro, habrá valido la pena cada traición, habrá valido la pena haber perseverado, habrá valido la pena no haber desmayado, habrá valido la pena seguir creyendo a pesar de y seguir amando, aunque las circunstancias hayan sido terribles, aunque por la maldad de muchos se haya enfriado el corazón de los demás. Nosotros no podemos permitir que nuestro amor se enfríe, porque el Señor no acepta menos que el primer amor. El Señor no acepta gente tibia. El Señor no acepta gente que no esté dispuesta a pagar el precio. Porque si usted quiere ser partícipe del reino de los cielos, también tiene que ser partícipe de las aflicciones como Jesús, a la manera de Jesús, no a su manera. Porque el obrero es digno de su salario. Entonces, mis hermanos, yo deseo que en esta noche ustedes tengan un sueño tranquilo, que el Señor les hable en sueños, que el Señor les haga entender que ustedes no están trabajando de balde, que el Señor es galardonador de este mundo, que este mundo pase y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo anhelo que usted y yo permanezcamos para siempre y que nos podamos ver allá arriba en el cielo y decir, lo logramos, vencimos, perseveramos. Un beso, un abrazo. No mire las circunstancias, no baje los ojos de Jesucristo, autor y consumador de la fe, que siempre lo va a sacar en victoria, porque usted está del lado del vencedor. No se le olvide eso. Mil bendiciones, un abrazo, felices sueños.